Micro Podcast. Capítulo 4. Masculinidades y violencia sexual contra niños y adolescentes. Proyecto de ley 010. Mi nombre es Ari, yo soy técnico en la organización Acción por los Derechos Humanos. Hola, yo soy Miguel Rodrigo, igual soy parte de Acción por los Derechos Humanos y como responsable también de incidencia política y cultural. Muchas gracias por participar de este espacio y hemos visto que cuán importante es hablar de esta temática que hoy nos convoca. En este marco vamos a hablar primero de cómo está afectando la violencia sexual a los hombres. Mira, yo creo que la violencia sexual hacia los hombres no se ve, es un hecho invisible, ¿no? Si bien a nivel social, a nivel cultural, a nivel antropológico, a nivel académico se ha estudiado mucho el tema sobre violencia sexual, no es tomado como tal, porque muchas veces eso se lo entiende pues como el hacerse más bien hombres, ¿no? Hemos visto casos como los de algunos colegios acá en La Paz, en Santa Cruz, donde, claro, el hecho de la violencia sexual hacia niños en específico era una transición cultural, y eso es visto desde el enfoque masculinidades, ¿no? Entonces, no la vemos, no la tocamos, y si la tocamos es para hacerla tabú, quizás. ¿Crees que, querido Ari, existe como una especie de tabú o que existe incluso desacreditación a que se pueda hablar de la violencia sexual hacia hombres? Yo creo que no solamente existe un tabú, sino también existe una violencia sistemática, machista, que también afecta a los hombres, ¿no? Entonces ahí es como que yo puedo, digamos, hablarte un poco desde mi área, que es la sociología, que existen varios factores en el caso de la violencia hacia los hombres, ¿no? Como bien lo decía, sí hay un tema tabú, un tema cultural, que está inmerso muchísimos años en cómo nos relacionamos los hombres, cuáles son los tipos de problemas que tenemos los hombres, pero también, y eso yo creo que un poco ayuda a entender el tema del feminismo y su importancia, porque el machismo también nos afecta a nosotros en ese sentido, ¿no? De tal vez invisibilizar este tipo de violencia hacia los hombres, como te decía, el tema del tabú, que es un tema cultural, pero, como te digo, creo que esto también afecta a los hombres, pero tiene que ver más con un hecho de cómo nosotros hemos venido un poco minimizándolo, ocultándolo y no hablando de eso. Miguel, en este contexto donde las narrativas nos han llegado a visibilizar un poco la violencia sexual, hablando y debatiendo el proyecto de ley 010, ¿por qué crees que es importante visibilizar la violencia sexual hacia los hombres ahora que se está debatiendo un proyecto de ley que aborda la temática? Claro, eso es muy importante, porque la narrativa social, la narrativa que estamos viendo en redes sociales, se está manejando hacia un punto que desde el tema del enfoque masculinidad se viene trabajando hace mucho, desde el feminismo también se viene trabajando hace mucho, la naturalización de la violencia. Es decir, la narrativa que se nos está planteando hoy de los hombres, de abogados, de decir no a la ley Brisa, porque es una ley anti-hombres, ya te está dando la lógica ahí de que esas personas, desde esa narrativa se entiende que solamente el hombre puede cometer violencia sexual. Es decir, solamente el hombre puede ser el violador. Un hecho, pues, que sabemos que es totalmente falso. La violencia sexual, la ley Brisa, el proyecto de ley 010, más bien está intentando visibilizar y prevenir cuestiones de violencia sexual para niños, niñas, para toda la población infantil, de cualquier persona, venga de quien venga, ¿no? Y claro, es importante ahí dar una lógica a entender que la narrativa que se está manejando en redes sociales está totalmente errada y pues es llevada desde estas falacias y desde esta lógica muy simplista algunas veces de que solamente el hombre es quien comete violencia sexual. Ari, hemos visto cómo sectores muchas veces conservadores te dicen esta ley va a afectar a tu hijo, esta ley va a afectar a tu esposo, y de pronto plantean que el hecho de sancionar tanto hombres y mujeres de la agresión sexual solamente puede afectar a hombres, calificando este proyecto de ley como antihombre. ¿Qué podrías opinar sobre estas narrativas? Bueno, me parecen con falta de criterio, falta de información, falta de lectura, falta de mirar la realidad social y los datos, ¿no?
yo creo que los que tienen y las que tienen que estar atemorizados es gente que ha cometido algún delito, ¿no? Yo creo que eso es lo que mueve, tal vez, yo creo en muchos casos, a construir estas narrativas, ¿no? Un poco a tratar de alejarse tal vez de algún acto que se haya cometido en el pasado, ¿no? Pero en todo caso yo creo que esta ley no busca sancionar exclusivamente a los hombres, ¿no? Más bien, esta ley apertura ese espacio a que se pueda sancionar a cualquier persona, indiferentemente de su género o de su identidad de género, a que pueda ser sancionada en el caso de que se pueda comprobar de que haya cometido algún delito de esta naturaleza. Qué importante lo que dices, ¿no? O sea, quien tendría que tener miedo a una iniciativa que protege a la niñez y adolescencia de la violencia sexual tendrían que ser los que han cometido este delito. En ese marco, querido Miguel, por favor, indícanos desde tu experiencia y desde el área que ustedes exploran, ¿por qué es tan difícil para los hombres denunciar un hecho de violencia sexual? Claro, mira, nosotras como equipo, hemos estado caminando estos 2 últimos años en más de 50 municipios a nivel nacional. Hemos estado hablando con personas, con hombres acerca del enfoque de masculinidades, pero también con niños, ¿no? Y la naturalización de la violencia, lo que les decía hace rato, es algo pues que culturalmente la tenemos adquirida. Naturalización de la violencia genérica, del hombre hacia la mujer, pero también intergenérica, ¿no? Es decir, entre hombres. ¿Por qué para los hombres nos cuesta hablar sobre cuestiones de violación? ¿Por qué a los hombres nos cuesta hablar? Mira, el ejemplo más burdo y más fácil. ¿Por qué al hombre le cuesta hablar de su examen de próstata? La inserción del dedo al ano ya es un hecho tabú, ya es un hecho de recriminación y ya es un hecho de burla también entre los mismos hombres. Entonces, decir que te han metido un pene, que has sido insertado por el pene, que te han introducido un pene, ya vuelve pues un hecho de vergüenza social. Es decir, tu calidad de hombre es reducida a lo que vendría a ser en teoría lo que ya no es ser hombre, ¿no? Ya te convierte prácticamente en mujer, ya te convierte en algo de lo que no deberías aspirar a ser. Y desde el enfoque masculinidad después se estudia mucho eso de la imposibilidad o la capacidad o el deseo que se tiene del hombre de ser cada vez más hombre. Si has sido insertado por un pene, ya no eres hombre. Hay una especie de... Si un hombre reconoce, por ejemplo, que ha sido víctima de una agresión sexual, ya se mencionaba que han habido casos muy sonados en Bolivia, donde las víctimas eran niños hombres y hoy día precisamente han roto el silencio, pero ellos no han podido hablar de lo que les ha pasado. Hemos visto casos, por ejemplo, recientes donde las víctimas son mujeres, salen públicamente, cuentan lo que les ha pasado, pero muchas veces los hombres se esconden detrás de la pantalla, lo cuentan con una protección o de pronto en el anonimato. ¿Crees que toda esta narrativa que se da en relación a cómo debe ser un hombre evita que los hombres puedan exigir de la misma manera justicia que algunas mujeres han logrado romper el silencio? Sin duda que sí. Esta construcción de la que hablaba Miguel, ¿no? Esta masculinidad hegemónica, ¿no? Tiene que ver mucho con esos patrones con los que muchas veces nosotros venimos aprendiendo y creciendo, ¿no? Y que a lo largo de los años, mientras más uno crece, es más difícil desapegarse de esos patrones culturales, ideológicos, sociales y hasta individuales y psicológicos, ¿no? Entonces, claro, evidentemente son estas barreras un poco institucionales, macro masculinas y hegemónicas que a veces nos impiden, ¿no? Ponernos y realmente a veces vernos a nosotros mismos como víctimas de algún hecho de agresión sexual, abuso sexual o violación, ¿no? Entonces, sin duda que sí, ¿no? Yo creo que el momento que nosotros comenzamos un poco a deconstruir esas ideas, o más que deconstruir, a poder aperturarnos a la posibilidad de que existen otras masculinidades, yo creo que ya es un paso para poder visibilizar estos actos que tal vez en algún punto, siendo infantes o adolescentes o incluso adultos, no es que hayamos normalizado, sino que simplemente las ocultamos, las obviamos, las olvidamos. Entonces yo considero que el momento que comenzamos a abordar y cuestionar y autocriticar la masculinidad bajo la cual hemos venido un poco creciendo, criándonos, va a ser más fácil poder caer en cuenta
de este hecho, ¿no? De que sí hay hombres que son víctimas de violencia sexual. Sí hay hombres y que no necesariamente son víctimas de otros hombres, porque también hay casos de hombres que son víctimas de mujeres y que muchas veces no lo saben, no se dan cuenta, ¿no? Ya siendo niños, adolescentes o incluso adultos. Miguel, Ari nos mencionaba un tema que es bien importante. En estas narrativas que hemos visto en redes sociales se refuerza el hecho de hombre agresor y mujer víctima. Y Ari nos menciona un tema que no mucho se habla, ¿no? Existen mujeres agresoras sexuales que además abusan, que puede ser un abuso hacia niñas o niños. ¿Por qué crees que no se aborda desde ese enfoque y decir, bueno, cualquiera puede cometer este delito, pero también tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas de violencia sexual? Claro, cualquier persona puede ser víctima de violencia sexual. Y claro, ¿por qué trabajamos hoy en el proyecto de ley 010? Porque principalmente estamos queriendo proteger a la niñez, ¿no? En este proyecto de ley. Claro, y lo que decíamos hace rato, esta narrativa pública, esta narrativa de redes sociales está intentando implantar de que, claro, solamente los hombres, y por eso es una ley antihombres, porque solamente el hombre puede ser víctima de violencia, puede ser el agresor de la violencia sexual. No es cierto. Agresores, agresoras de violencia sexual. ¿Por qué no lo hablamos? Por la construcción que se viene dando de la masculinidad en este caso, ¿no? Y claro, ¿hacia dónde estamos trabajando en estas líneas quizás de protección hacia la infancia? Es que el tema de la violencia sexual se acabe, o por lo menos llegue a su mínimo posible. Cualquier persona puede ser víctima de violencia, pero también cualquier persona puede ser agresora de violencia. Ustedes ya han reafirmado que los hombres no deberían temer al proyecto de ley. Sin embargo, hemos visto una narrativa que llama y convoca por sus hijos, por sus esposos, tengan cuidado, incluso pintándonos un escenario donde un hombre adulto, no estamos hablando de una relación entre adolescentes, porque el proyecto de ley es más, resguarda la protección en una relación de adolescentes, pero cuando se plantea la figura de estupro y el justificativo que te da la población, es decir, es que los hombres son seducidos por mujeres adolescentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, Ari, ¿cómo podríamos ver esta figura que nos plantea la narrativa? Un hombre adulto formado con una joven adolescente, incluso siendo niñas. ¿Qué tipo de relación se teje en relación a ello? Porque muchos dicen, es como un trofeo, es que mientras más jovencita, pues ahí no se ve como una relación cuestionable, se ve como algo normal. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de relaciones? Bueno, una vez más voy a apelar al tema de la masculinidad hegemónica, ¿no? Que como sistema, como bien lo decías, lastimosamente nos hace creer ese tipo de ideas, ¿no? En la que un hombre adulto, mientras tenga como pareja a una mujer más joven, se va a ver como más macho, más hombre, ¿no? Cuando, claro, no tienen absolutamente nada que ver con eso, ¿no? O sea, pero lastimosamente es como incluso el mismo sistema cultural, mediático, nos va induciendo este tipo de ideas, ¿no? Cuando uno enciende las películas, ve las telenovelas, es un factor bastante común, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con un poco tratar de disociar ese consumismo mediático que tenemos de lo que es un poco la realidad, ¿no? Porque además hay un tema cognitivo, psicológico, ¿no? Es una chica que todavía está en proceso de maduración, ¿no? Que todavía, o sea, no con esto quiero generalizar a todas las chicas adolescentes, porque estoy seguro que hay chicas que deben ser menores de 18 años, pero que tienen una madurez mucho más amplia que una chica de 21 años, ¿no? Obviamente sin generalizar en ese sentido. Yo creo que una gran parte y una tendencia, porque yo prefiero hablar con el término tendencia, es que todavía están en un proceso de maduración, de conocer el mundo, de tener experiencias, ¿no? Entonces, existe pues ahí también, por lo tanto, en realidad va a existir una lógica de poder, en la cual un hombre mayor va pues de cierta forma a dominar, hasta si quieres tratar de domesticar una dependencia de la mujer sobre ella, sea económica, emocional, física, sexual, ¿no? Entonces, claro, una vez más yo creo que tiene que ver mucho con que comencemos a incentivar, ¿no?, estas ideas de masculinidades alternativas a partir de campañas desde jóvenes, desde niños, ¿no? Porque ahí es donde estamos con esa apertura a poder cambiar un poco estas ideas
como yo digo, o sea, y Miguel lo decía, hemos venido trabajando en 50 municipios, es muy difícil utilizar el término cambiar a las personas, ¿no? Porque no se puede, ni siquiera a veces uno mismo puede cambiarse, es más complicado tratar de cambiar a la persona, ¿no? Pero por lo menos darles estas herramientas para que ellos puedan, sobre todo ellos, tener estas alternativas de otras masculinidades, ¿no? Que hay otras formas en las que igual se puede validar tu identidad, lo que eres, lo que piensas, cómo te ves a ti mismo, ¿no? Entonces creo que parte mucho de ahí, ¿no? De que haya tal vez, no digo solamente campañas, sino realmente sea formas de ver, de introducir esta idea de masculinidades alternativas en los colegios, como te digo, en la misma cultura mediática que tenemos, ¿no? Que a veces de manera inconsciente la consumimos, y no nos damos dando cuenta que vamos actuando de esa forma o buscando esas cosas que supuestamente nos hacen hombres. Mencionabas un tema que es bien importante, que son relaciones de poder. Efectivamente, no podemos justificar una relación asimétrica como una relación normal. Y creo que también el otro punto que debemos rescatar es precisamente que la persona adulta es la responsable de tomar la decisión. Miguel, cambiamos la figura. Hemos visto también que en la narrativa dicen, pero muchos hombres comentan en redes y dicen, pero es más, yo he iniciado a mis 15 años con una mujer adulta. Este hecho deja de ser violencia sexual porque la víctima es un hombre. ¿O qué pasa ante este tipo de justificativos donde incluso celebran como un logro este tipo de conductas que lo que buscan es relativizar o naturalizar este hecho de yo quería y por eso no es abuso? Claro, cuando uno estudia, trabaja el tema de masculinidades, dentro de este concepto de la masculinidad hegemónica hay un punto bien importante, ¿no? La heterosexualidad compulsiva. Dentro de este campo de la heterosexualidad compulsiva está también esta parte de querer devorarse todo en términos sexuales. Es decir, dentro de la construcción del ser hombre, mientras tú más joven tengas, y claro, eso es festejado no solo por nosotros, por nuestros amigos, sino por nuestros papás, incluso por nuestras mamás muchas veces. Mientras más joven el niño tiene relaciones sexuales, se hace hombre más temprano, ¿no? Al igual que la mujer en este caso. ¿Por qué no intentamos ocultar o por qué se encubre este hecho de violencia sexual como victorias? Porque pues para los grupos de pares, para nuestros amigos, para nuestros padres, eso es una reivindicación, eso es un punto más, un escalón más de tu independencia o de tu formación como hombre, ¿no? No deja de ser violencia sexual, y eso nos lleva pues a repensar también hasta nuestros chistes que hacemos en redes sociales, porque se empezó a hacer muy, muy popular esto de, pero si fuera al revés, ¿no? Donde, claro, la situación de el hombre cambia por la mujer y la mujer cambia por el hombre. En estos casos tampoco lo repensamos así, o sea, solo ponemos el así fuera al revés en casos muy específicos, pero hasta en eso recaemos en que todavía estamos dentro de un delito, ¿no? Sí. Cuando hablamos, claro, cuando decimos, pero si fuera al revés, nadie lo denuncia, nadie dice nada, sigue siendo un delito, sabemos la respuesta, pero hasta nosotros mismos la terminamos ocultando. Entonces, una sociedad altamente tolerable a la violencia sexual, pero lo que mencionas es fundamental, sigue siendo delito, sea hombre o mujer la persona agresora. En ese marco, querido Ari, hemos visto que en esta narrativa nos plantean un peligro de la ley hacia los hombres, pero se olvidan de los otros hombres, de los hombres que son víctimas de violencia sexual, que muchas veces terminan siendo niños, adolescentes, jóvenes incluso, que con el paso del tiempo no pueden procesar aquello que les ha pasado o que la sociedad les enseña a callar precisamente porque considera esta forma de violencia como algo normal. Con todo lo que hemos hablado, dinos por qué los hombres no deberían tenerle al proyecto de ley 010. Simplemente porque también busca proteger a hombres, ¿no? A hombres que hayan sufrido algún tipo de violencia en el marco sexual, una violación, un abuso sexual. Esto busca proteger esto, busca generar un espacio para que también puedan denunciar, bien haya sido su agresor un hombre o una mujer, ¿no? Entonces yo creo que más bien tendríamos que verlos como una oportunidad, ¿no? Como un
posible resguardo que también vamos a tener, y no solo nosotros, sino futuras generaciones en realidad, ¿no? Que en realidad, como decía Miguel, es eso, se busca proteger, ¿no? A los niños, a los adolescentes, a las jóvenes. Entonces yo creo que a veces estas narrativas de miedo, de rechazo, tiene que ver, como te decía, muchas veces con la falta de información, falta de lectura, algo tan sencillo, ¿no? Falta de comunicarse con gente que es experto en la materia. Y bueno, yo creo que sobre todo entiendo, y aquí yo no puedo juzgar a nadie, no puedo decir que sí, evidentemente, aquellas personas que hayan cometido algún delito, obviamente, seguramente les genera pavor y van a generar un rechazo. Pero al mismo tiempo yo creo que muchas generaciones pasadas, y eso yo creo que todos somos conscientes, el tema de la educación sexual era nula, ¿no? Mucha gente realmente no sabía a qué se refiere el tema de la educación sexual, y justamente este debate que se genera producto de la ley o del proyecto de ley 010 tiene que ver con eso, ¿no? La importancia de generar estos espacios en las escuelas, sobre todo en las escuelas, de charlas de cómo podemos educarnos sexualmente, para saber cuándo y evitar posibles situaciones de violencia, también evitar ser víctimas, pero también evitar ser victimadores, ¿no? Porque como te digo, yo estoy seguro que mucho más antes, si ahora se habla poco, antes seguramente era nulo, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver un poco con estos dos aspectos, ¿no? Que esto nos incentive realmente a hablar más sobre educación sexual, que es sumamente necesario, es sumamente importante, pero también, como te digo, creo que tiene que ver con un tema de, muchas veces, de temor a lo desconocido, a lo que no se conoce, que nos dejamos llevar por mensajes sencillos, ¿no? Que muchas veces eso es lo que captamos, la información sencilla, básica es lo que nos lleva, pero nunca realmente agarramos y nos ponemos a leer qué dice el proyecto, qué cambiaría, ¿no? ¿En qué nos va a beneficiar? Nunca un proyecto, espero creer que en general nunca trate de buscar un desbeneficio para la sociedad, ¿no? Siempre trata de más bien darnos mejores ámbitos legales y judiciales. Miguel, con todo lo que está pasando, creo que es bien importante incluir otras miradas. ¿Por qué crees que es importante que en la construcción de un proyecto de ley es necesario considerar una mirada integral, donde se visibilice a hombres y mujeres como posibles víctimas y como posibles agresores, para que no se reproduzcan estos estereotipos de los cuales ustedes ya han estado hablando? Claro, este enfoque, esta mirada integral es necesaria para posicionar a lo que nos viene diciendo Ari, entender para qué estamos haciendo esto, por qué se está haciendo esto, no dejarnos llevar por la masa, por el comentario, por lo que dice, por lo que no dice, por lo que puede ser. Una ley no es mala en sí, la ley es un papel al final, ¿no? Y eso nos enseñan en derecho penal. La pistola es una pistola. Cuando se la ejecuta mal, ahí es donde tenemos algo complicado. ¿Dónde deberíamos centrarnos? Claro, ¿por qué el trabajo en esta mirada integral? Porque debemos centrarnos, aparte de la ley, más bien en vez de centrarnos en criticar una ley, deberíamos centrarnos en trabajar en la política pública, porque sabemos dónde están los cuellos de botella, sabemos en qué partes los procesos de violencia son interrumpidos, porque sabemos quiénes chantajean con esto, que es uno de los argumentos que se trabaja mucho, ¿no? Y esto va para los abogados principalmente, ¿no? Entender desde nuestra profesión que nosotros somos y nosotras somos quienes llevamos la voz, quienes podemos entender la ley y quienes llevamos toda esta parte hacia la gente. Explicarles desde este lado, no seguir utilizando a la ley como un medio de chantaje, como se ha esperado, o como se hace muchas veces con otro tipo de leyes. Tenemos esta posibilidad con la ley 010 de trabajar un proyecto de ley para beneficiar a las infancias principalmente, para que ni hombres ni mujeres sean víctimas de violencia sexual de hombres o mujeres. Las redes sociales nos han dado una oportunidad de democratizar la información, pero asimismo se han utilizado para un canal de desinformación y también con esta narrativa muchas veces cargada de odio hacia la víctima. Estoy segura que muchas víctimas están viendo todo este tipo de mensajes. ¿Qué les dirían ustedes, primero Ari, después Miguel, a las víctimas que son hombres y que han sufrido violencia sexual y que aún
no se han animado a denunciar y que después de toda esta narrativa cargada pero mucho ataque, tal vez no se animen o están pensando 2 veces antes de romper el silencio? Bueno, la violencia no mira caras, no mira billeteras, no mira géneros, no mira nada de eso. Cualquiera puede ser víctima, ¿no? Entonces, en ese sentido yo animo, sobre todo a hombres, como un poco veníamos charlando, que es a veces el número, el dato que se desconoce, que no sabemos, que no lo hemos estudiado del todo, ¿no? Que tenemos ciertos indicadores, como hablábamos de una estructura masculina hegemónica, que se animen a denunciar, que esta ley es una oportunidad para que puedan hacer eso. Querido Miguel. Mira, yo ahí sí les doy toda la confianza del mundo, que el tabú está presente, la sociedad siempre te va a querer comer. Y eso es algo pues que lo vives desde que como hombre dices, yo quiero cambiar estas cosas. No me han gustado no me ha gustado que a los 15 años haya yo tenido que violar a alguien, aunque no sepa que es violación. Y no me ha gustado que a los 18 alguien me haya violado. Por la posibilidad de hablar de estos hechos, quizás cuesta hacerlo público, pero es el inicio de darnos voz. Y esa voz no solamente va a servir para ti, sino va a servir para alguien que no está pudiendo hablar, va a servir para alguien que está por cometer algún acto que por vergüenza, por miedo, puede llevar a un acto fatal, ¿no? Entonces, este hecho no solamente nos está posibilitando de proteger nuestras infancias, de evitar la violencia sexual, este hecho está posibilitando la vía para salvar vidas también, ¿no? Porque la violencia psicológica, todo el hecho después de una violación, es algo que queda para toda la vida. Y más bien ahí todo nuestro apoyo. Micro Podcast.